le llamó huelga, pues fue una huelga, ¿no? Sí, muchas gracias, fue una huelga. Para luego difundir. Maravilloso, te agradezco mucho. Durante la huelga de 1999-2000, una huelga cuyas demandas estaban totalmente justificadas, pues, porque era la defensa de un derecho básico, ya reconocido más ampliamente ahora, que es la educación gratuita, pública y gratuita, incluyendo la licenciatura. Tuve mucha cercanía con los alumnos y con los profesores, y de ahí surgió pues una cierta solidaridad, que fue lo que me llevó a la dirección de la facultad por 2 periodos. Y desde entonces ya no he buscado ni he tenido, afortunadamente, ningún cargo. Si ustedes preguntan, ¿y por qué ahora buscas la rectoría? Bueno, ya lo dijo en parte Glenés. Quiero ver si, como decía en una entrevista que me hizo Sarmiento, pero ¿usted cree que un simple investigador de a pie, un simple investigador puede ir a ser rector? Pues de eso se trata de ver justamente, y creo que es importante determinar si es posible, porque si no es posible está mal la universidad, ¿eh? Hay un problema grave, ¿no? Es decir, pues un problema de que solo un grupo de élite, o por lo menos una cúpula, no yo voy a llamar grupo de élite, una cúpula a la cual yo pertenecí un tiempo, eso no lo niego, sin duda, puede llegar, en fin. Y bueno, esa es una de las motivaciones. La otra motivación es que estoy convencido de que la universidad no puede postergar más un cambio, y un cambio importante. No un cambio de destruir y construir de nuevo, no un cambio partiendo de tabula rasa y ex nihilo, eso es absurdo. Hay que empezar por reconocer las fortalezas, enormes fortalezas de nuestra universidad que tiene, de ser una pues, de las más importantes en Latinoamérica y en Iberoamérica, y además la función social que tiene. Sin duda, yo estoy convencido, y esto en parte gracias a ustedes, las historiadoras de la universidad, que la universidad es la institución más importante de la nación. Y aquí sí distingo nación de Estado. No del Estado, sino de la nación, y por eso es nacional, ¿no? Y es tan importante desde hace 500 años. Habrá que empezar a organizar los 500 años de la universidad, así como Clarice y Armando armaron allá en la facultad la conmemoración de los 450 años, ¿recuerdas? Además de la exposición tan lejos y tan cerca, tan maravillosa, allá un evento muy bonito ya no sé si fue en 2003, ¿verdad? Sí, en 2003. Pues ya estamos próximos a los 500 años de la fundación de la universidad, y desde entonces nunca puedo dejar de mencionar a Alonso de la Veracruz, ¿verdad? Catedrático fundador de la Universidad de Sagradas Escrituras y Teología. Bueno, ¿qué voy a hablar aquí frente a Clarice, que es la máxima especialista reconocida en Fray Alonso de la Veracruz, sobre todo sus trabajos de archivo en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero si vemos, bueno, Fray Alonso, pues la primera cátedra que dio era si era justa o no la guerra de conquista y si era justo o no el dominio. Y es la condena más articulada, más fundamentada y más radical que conozco, ¿eh? Ni siquiera Bartolomé de las Casas. Por mucho y así surge nuestra universidad, pero hay que recordar lo que decía Francisco de Cervantes de Salazar en sus diálogos latinos de la Universidad de 1954. En tierra donde la codicia impera, ¿habrá lugar para la sabiduría? Esa es una pregunta que me motiva a participar. Y es una pregunta que también nos la seguimos planteando de 500 años para acá, y hay que seguírsela planteando. No estoy diciendo que haya mucha codicia en la universidad, pero sí, como siempre, la universidad es un espacio de confrontación de intereses y de proyectos, ¿no? Desde su surgimiento. Y creo que los intereses que abogan por un compromiso con la sociedad, con la nación, con una nación más equitativa, más justa, sobre todo pluricultural, no son los intereses predominantes en la universidad. Y de ahí digo que necesitamos un cambio, sobre todo porque la nación ha cambiado, bueno, mejor dicho, el marco jurídico de la nación ha cambiado finalmente, porque la nación sigue siendo pluricultural desde su surgimiento hace 500 años, ¿verdad? Pero apenas hace poco más de 2 décadas 3 décadas se reconoció este carácter pluricultural. Y hay muy poco en la universidad que tenga esta orientación hacia la pluriculturalidad.
tenemos que fortalecerla. ¿Sí? Estos son el tipo de cambios externos. No voy a leer lo que traigo, voy a hacer un resumen, ¿no? Este era un PowerPoint que había presentado, pero no. Más bien a raíz un poco de los problemas que planteabas. Y yo creo que son de las innovaciones que se tienen que hacer. En este sentido enfatizo mucho la necesidad de impulsar la y sobre todo la transdisciplina. ¿Qué entiendo por transdisciplina? Pues la integración no solo de diferentes disciplinas para el tratamiento de los problemas más importantes de nuestra nación, a cuya comprensión y solución está obligada la universidad, no solo por misión, sino si leemos el primer artículo de la ley orgánica, claramente establecido. Entonces, para poder responder a estos problemas de una nación pluricultural, como lo define el artículo 2 y otros artículos y leyes de la Constitución, pues tenemos que impulsar esa educación, investigación, difusión, vinculación, no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria. Entiendo por transdisciplinaria el reconocimiento, no solo como objeto de estudio, sino como conocimientos válidos y relevantes de una gran cantidad de saberes, de conocimientos prácticos de comunidades. Y la universidad no ha sido ajena a ello, para nada. Los primeros en reconocer la importancia de estos conocimientos, saberes, pues son precisamente catedráticos como Alonso de la Veracruz, ¿no? Que afirma frente a las versiones de barbarie que tan racionales son los naturales de este mundo como los españoles a su manera, ¿no? Fray Alonso también yo lo considero como un gran pensador intercultural, radicalmente intercultural. Y creo que eso se ha perdido mucho en pues prácticamente en los últimos 50 o 60 años. Desde la ley orgánica que establece una división tajante entre docencia e investigación y entre las diferentes disciplinas y facultades, ¿no? Muy diferente. Bueno, Lourdes, me da pena referirme a la Universidad de México y a la Escuela de Altos Estudios, pero bueno, digo que una de mis principales fuentes son tus libros, querida Lourdes. La Escuela de Altos Estudios, ahí lo dice, cierra. Ahí se reunirá lo mejor de las humanidades y de las ciencias. ¿Para qué? Para que la universidad esté siempre al frente de la conciencia nacional, es la expresión que utiliza, y también sea el faro que alumbre la marcha de la nación hacia una nación más bella, más justa, etcétera, ¿no? Y bueno, pero fíjense que ya justo Sierra veía la concurrencia de humanidades y ciencias, y eso se separa brutalmente, ¿no? En la legislación en la ley orgánica de 45, y no es en balde, responde a un proyecto de universidad para la modernización del país, ¿no? Ya no solo crear, como dice la ley, profesionistas y profesores, profesionistas, etcétera, útiles a la sociedad. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De qué nación estamos hablando? Y yo creo que la nación y la sociedad de la que estamos hablando no es precisamente el México profundo, que es el que más duele y es el más urgente de atender, y es el México, siguiendo aquí la expresión de Guillermo Bonfil Batalla, descendiente de esos pueblos originarios, sobre todo de sus culturas, ¿no? Y es algo que tiene que revalorar e impulsar la universidad. Entonces, de ahí este compromiso con una innovación. Si queremos atender efectivamente a los problemas de una nación pluricultural, como lo define la Constitución, como lo define el artículo 2, el artículo 3, la ley federal, incluso la nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías, tan debatida en otros aspectos, principalmente en el centralismo estatal. En esas críticas estoy de acuerdo, pero en otros puntos, como el artículo 5, en la que establece el impulso a la investigación intercultural, transdisciplinaria, con equidad epistémica, bueno, es nuestro marco legal también, y hacia allá tenemos que ir, y sinceramente no veo que la universidad ni en algún otro proyecto se plantee estos cambios necesarios, esta transformación. Este es un eje de transformación académica. Y sobre todo, también esta transformación académica se inspira mucho en don Pablo González Casanova. En realidad, todo el proyecto tiene como uno de sus principales referentes y fuentes de inspiración don Pablo González Casanova, que en 3 años de que fue el rector, a mi juicio, pues el rector más importante que ha tenido la universidad por el tamaño del proyecto de transformaciones que hizo, CCH, a todos los niveles, bachillerato, licenciatura, posgrado, universidad abierta y a distancia, las multidisciplinarias, la interdisciplinaria. Bueno,
En fin, yo creo que en mucho, pues, ese proyecto, don Pablo, ha quedado muy rezagado. Y si ya era necesario en los años 70, imagínense ahora. Es urgente, inaplazable, diría yo. A riesgo de que se convierta, me corregirás, en una institución vetusta e incorregible, creo que así dice uno de los... de los perdón. Corrupta. Incorregible, ¿verdad? Irreformable. ¿No? Es que hay que tener memoria histórica, perdónenme. Y ya las críticas y los indicios de que esta universidad no está funcionando por parte del gobierno y otras instancias, pues ahí están. Es decir, ya los indicios son claras, como dicen, focos amarillos, no sé si rojos, amarillos, verdes, de qué color, pero son indicios de que la universidad requiere un cambio. No un cambio, diría yo, radical de todo cambiar, no, hay muchísimo valioso. También en esta línea creo que de las innovaciones, estoy hablando ahora primero de las innovaciones, voy a contrapelo del orden de la presentación del trabajo. En propongo la construcción de un nuevo paradigma a través de la transdisciplina y la interculturalidad. ¿Qué entiendo por paradigma? La articulación entre un complejo de conocimientos, ¿no?, que son disciplinas académicas y no académicas, y el desarrollo, la vida social, ¿no? Es decir, conocimiento, sociedad. Y este nuevo paradigma, pues es algo que ya se está construyendo, que ya se está demandando. Por ejemplo, desde luego, en los mismos planteamientos de don Pablo González Casanova, en su libro Las Nuevas Ciencias y las Nuevas Humanidades, ese libro de 2004, en su pequeño libro La Universidad que Necesitamos, de 2001, que escribe a raíz de su renuncia al CEICH, ¿no? Pero en otras muchas instancias, ahí están en otras partes del mundo, desde luego Boaventura de Sousa Santos, y otras propuestas de la necesidad de la transdisciplina y de la interculturalidad. ¿Cómo realizar mejor esto? Hay muchísimo que hacer dentro de la universidad en los espacios que hay. Por ejemplo, licenciaturas como la de Desarrollo y Gestión Interculturales que creamos, posgrados. A ver, lo del posgrado me parece a mí una cosa casi escandalosa. Uno de los aspectos más importantes del nuevo reglamento, que se elaboró en tiempos de Juan Ramón de la Fuente, el reglamento de posgrado, es las OIPs, Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado. No hay una sola, y no hay una sola porque ha sido bloqueada, principalmente desde las autoridades del posgrado. Me consta porque hablé con varios coordinadores y coordinadoras generales de posgrado. Estuve como representante de los tutores en el Consejo de Posgrado, porque pues, se pisan callos y se rompen feudos, ¿no? En estas OIPs. En realidad es un proceso de creación, de cooperación de varios posgrados directamente, dejando hasta cierto punto al margen a las estructuras tradicionales de poder, de los directores, para hablar claro. Y esa es la explicación que yo encuentro por la cual no hay una sola OIP, ¿no? Orientaciones interdisciplinarias de posgrado, donde dos o más posgrados se ponen de acuerdo, los comités académicos, y va para adelante, ¿no? Va para adelante una convergencia de uno o dos más, no hay ni una sola. Y eso hay que fomentarlo. Pero además de estos espacios dentro de las estructuras actuales de la UNAM, propongo la creación de centros comunitarios interculturales y transdisciplinarios a raíz de una experiencia que tenemos. Es el centro Mije, el centro Ayuc UNAM, en la población Mije, en la Sierra Mije de Oaxaca, en San Pedro y San Pablo Ayutla, impulsado sobre todo por Yasna Aguilar Gil, esta pues muy destacada filóloga Ayuc, y además escribe mucho en España, en la Universidad de México, es una intelectual Mije muy destacada, ¿no? Y en colaboración con la UNAM, en la que varios hemos estado. Y la idea también es de don Pablo. Don Pablo, al final de este librito, La Universidad que Necesitamos, termina planteando que lo que necesitamos, dice, no a la universidad de masas, ¿sí? No se trata de llenar la universidad donde no hay espacios ni presupuestos, ¿no?, para absorber la enorme demanda y las expectativas. A ver, 11% de todos los que presentan examen de admisión entran a la universidad, el 89% no entra.
malamente llamada rechazados. Y no entra, entre otras cosas, porque no es posible, no hay lugar, no tenemos espacio, ¿no? Desde luego tenemos que hacer un esfuerzo, ahorita a eso voy, a los problemas internos, por aumentar la matrícula. Pero si la universidad va a comunidades que así se lo planteen, que así se lo demanden, es otra cosa. Eso es otra cosa. Es una innovación, creo yo, radical de la educación intercultural, en donde la mitad profesores indígenas, la mitad profesores, todos serían de la UNAM, me explico, pero en un diálogo y en una perspectiva intercultural y transdisciplinaria, enfocada a problemas locales de las comunidades, ¿no? A resolver problemas locales. Por ejemplo, decíamos, necesitamos abogados especialistas en derecho indígena, porque es un desastre el sistema judicial, ¿no? No hay ni siquiera peritajes y antropólogos capacitados, ni mucho menos jueces, para ejercer justicia en una nación profundamente intercultural. Las cárceles están llenas de indígenas que no saben hablar y leer, escribir, son analfabetas como nosotros somos de su lengua, en el mismo sentido, al mismo nivel, no somos parejos. Y esto es un México lacerante, un México absolutamente injusto, y la universidad tiene el compromiso de contribuir a ello. Entonces, esta es la propuesta, decía don Pablo, no a la universidad de masas, sí a la universidad país. Yo digo, no, igual no a la universidad de masas, pero sí a una universidad-nación, a una universidad que no solo sea, desde luego, estos campus tan importantes y fortalecer los campus foráneos, todo ello, pero también esta red de pequeños centros educativos, ¿no? En comunidades específicas. Creo que sería una innovación punta de lanza, no solo en México, sino a nivel mundial, desde luego basados en algunas experiencias, no es una propuesta absolutamente descabellada. Bien, pues hasta aquí le dejaría estas grandes innovaciones y voy ahora a los problemas internos de la universidad, que me parecen, algunos de los que me parecen muy importantes. Voy a empezar con el problema de la famosa autonomía. Y sinceramente yo no veo una amenaza inminente a la autonomía como algunos colegas o algunas personas ven. Sí ha habido indicios, ha habido iniciativas de ley por parte de algunos diputados que han propuesto una nueva ley orgánica sin consultar a la universidad. Obviamente es una amenaza a la autonomía, ¿verdad? Por otra parte, yo no tocaría la ley orgánica, porque es una invitación muy riesgosa a quién sabe qué pase. Yo dejaría la ley. Todo lo que no dependa estrictamente de la universidad, lo dejaría así por el momento, ¿no? Y si hay indicios, pues por ahí se les olvidó también la palabra autonomía, es un derecho constitucional, o sea, no está fácil echarla abajo, pero sí hay indicios y ganas en algunos sectores, en algunas personas, que tenemos que estar muy alertas. Pero eso quisiera en primer lugar dejarlo claro. Sí, la autonomía es un principio fundamental, sin autonomía no hay universidad, estoy de acuerdo, y es la obligación principal del rector y de toda la comunidad universitaria, pero no veo que sea una amenaza grave. Por el contrario, estaban dicho por el contrario. Si existen tensiones, efectivamente, hay tensiones entre el gobierno y la universidad, siempre las ha habido, ¿no? Un rector decía frente al asedio callista, cuando se le quitó, de hecho, ¿no? El carácter nacional, a ver, escoge, autónomo o nacional, ¿no? En 33. Autónoma o nacional, escoge, no pueden ser las dos, ¿no? Era la actitud del maximato callista, ¿no? Y desde luego ha habido, y decía, siempre habrá un conflicto entre la razón de Estado y la razón de la universidad, ¿no? Lo mismo, en tierra donde la codicia impera, habrá lugar para la universidad, habrá lugar para la sabiduría. Desde luego esos conflictos, y tenemos que buscar, veo imposible eliminarlos, y las diferencias siempre existen, y qué bueno que existan. Malo sería que hubiera una absoluta uniformidad de pensamiento, de línea entre universidad y Estado. Pero puede haber una convergencia de propósitos y compromisos, ¿no? Y la convergencia es eso, pues una nación más justa, más democrática, más equitativa, con mayor educación, etc. La universidad, por su parte, el Estado, por su parte, pueden convergir desde perspectivas distintas, y un gobierno democrático, esa sería la exigencia, no de la universidad, sino de toda la sociedad, debe de no solo respetar, sino dar la bienvenida a las diferencias,
pues siempre y cuando sean convergentes, ¿no? Sobre todo entre universidad y Estado. Si la universidad tiene un proyecto muy claro de cómo puede contribuir a soluciones grandes, a problemas grandes como fomentar la cultura, la educación intercultural, ¿no? Porque es un valor fundamental de la nación y de las leyes, creo que ahí podemos no solo coincidir, sino conseguir mayores presupuestos con proyectos muy claros de cómo se cumplirían estas metas de la pluriculturalidad por parte de la universidad. Y además también, digo yo, es necesario una mucho mayor comunicación de todo lo que hace la universidad hoy en día y durante mucho tiempo a la comprensión de los problemas nacionales, pero hay poca información. Fíjense que uno de los problemas que tuve ahora al elaborar es que la información no es, digo, la UNAM en cifras busca si son... Lo que busco no encontré. A ver, yo quería saber cuánto cuesta... Más o menos, ¿cuánto paga la universidad a un profesor de carrera por clase dada y cuánto paga la universidad a un profesor de asignatura por clase dada? Ese dato no está, que me parece básico, ¿no? Está el total, claro, se puede, como dicen, más o menos inferir, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que debemos impulsar es el tener una comunicación y las fuentes más amplias y disponibles de toda la información. Desde luego el archivo histórico de la universidad es importantísimo, pero también de todas las estadísticas, ¿no? Esta información, y va a ser de beneficio para la universidad, porque al final de cuentas se va a ver esa gran fortaleza. Impulsar pues esta comunicación social. Bueno, voy a dos problemas nada más de los que quisiera. Uno es la enorme desigualdad que hay en la universidad, desigualdad en todos los ámbitos, Género, que ha sido una prioridad, hay que reconocerlo, ha sido una prioridad del doctor Graue y en buena medida se ha atendido parcialmente, hace falta mucho por atender, a raíz del movimiento de mujeres, ¿no? que fue, para mí fue una experiencia pedagógica, ¿no? Sinceramente, fue una experiencia pedagógica, porque sí nos acercamos, dialogamos, y claro, voy a utilizar esa expresión coloquial, pues nunca nos gusta ser regañados, pero había buenas razones por las cuales fuéramos regañados y cuestionados por las mujeres organizadas que hicieron ese paro. Varias veces tuve oportunidad de dialogar con ellas, ¿no? Y hay mucho por hacer todavía para la equidad y sobre todo contra la violencia de género. Un problema muy concreto. Una de las cosas que tiene que eliminarse, es inaplazable, son los fueros de los que gozamos los trabajadores académicos y los trabajadores administrativos. ¿A qué me refiero con fueros? Por convenio, por contrato colectivo, no somos remitidos en caso que tengamos alguna transgresión a la normatividad, no somos referidos al tribunal universitario, solamente los estudiantes. El rector puede enviar a quien quiera, pero en paso normal, solo los estudiantes. ¿Por qué? Pues por contrato colectivo, a pesar de que el Estatuto General de la UNAM dice que, artículo 9, todo el que transgreda tendrá que ser remitido al tribunal universitario. ¿Quién decide el proceso que se sigue a un presunto o presunta infractor de normatividad? El titular de la dependencia, con toda la discrecionalidad y las diferencias que hay. Esto es inaceptable y tiene que cambiarse alguna vez. Por cierto, déjenme presumir algo. Si no me equivoco, soy el único actualmente de los aspirantes que tiene una representación democrática, es decir, que soy electo por mis pares en el Consejo Universitario, creo que soy el único electo por mis pares en cualquier órgano de representación. Y de ahí he insistido mucho en esto. No hay manera. Esta es otra de las cosas por las cuales me meto. Es decir, lo he planteado, ¿cómo se puede quitar? No hay. La respuesta es no hay manera. No, sí debe de haber manera, ¿cómo no? Claro, eso tiene que impulsarse pues, desde la rectoría. No hay otra. Otra de las grandes desigualdades, muchas más, pero desigualdades disciplinarias. El número de investigadores del subsistema de investigación científica es más del doble que el número de investigadores del subsistema de humanidades. ¿Por qué? Ahora, el prestigio y la fuerza de las humanidades es mayor
Yo le hacía la broma a Drucker, que era coordinador de esa iniciativa. Digo, gracias a ti estamos en el lugar 72, porque si no estaríamos como entre los 3 o 4 primeros, ¿no? Del prestigio que tiene las humanidades y las ciencias sociales a nivel internacional, ¿no? No es el mismo prestigio que tiene, sinceramente, y reconocimiento que tiene la investigación científica. Sin embargo, tiene el doble de todo, ¿no? Yo no estoy diciendo hay que cortarle, pero sí vamos a pensar cómo podemos ir equilibrando, ¿no? Estas enormes diferencias. Y eso estamos hablando de diferencias en la cúpula de la pirámide, es decir, en el ámbito del subsistema de investigación. Conforme vamos bajando, y cuando digo bajando, no estoy diciendo algo más bajo en términos de importancia universitaria, sino cuando vamos bajando a la base, al grueso de la población de alumnos, profesores involucrados. Eso es cuando digo la cúspide y lo más bajo, ¿no? Es decir, el conito de la pirámide, y conforme vamos bajando a un mayor número de involucrados, las diferencias van aumentando brutalmente, ¿no? Ejemplo, pues yo soy investigador, soy parte de ese triangulito, no lo niego. No del de más arriba, porque el de más arriba es el de investigación científica, pero casi. Yo tengo mi cubículo chiquito y todo eso, todos tenemos nuestro cubículo. La mayoría de los profesores de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras no tienen cubículo. Y los que tienen comparten con 2 o 3 personas el cubículo. Nomás para darnos una idea de los profesores de carrera. Y si seguimos las enormes diferencias entre profesores de carrera y de asignatura. Lo más importante en esta universidad, en términos de presupuesto y en términos de personas involucradas, es la docencia. Es decir, es más del 60% del presupuesto y cerca de, pues, más de 350,000 personas entre estudiantes y profesores, etc. Ahora, lo que sí, el dato que encontré es que en promedio el 70% de los cursos, en promedio, en las universidades llega a ser hasta el 80%, son profesores de asignatura quien lo imparten. La conclusión es, los profesores de asignatura sostienen la actividad fundamental de esta universidad. Y sin embargo las condiciones laborales son muy inequitativas. Tenemos que atenderlo. Hay algunas propuestas. Ahorita estuvimos un poquito tarde porque vinieron a ver unos profesores del CCH, lo cual me encantó, de asignatura, proponiéndome pues cosas para un poco disminuir esas inequidades, ¿no? Bien, ya no me detengo más. El problema de la desigualdad en todo sentido es un problema urgente y esto requiere el cambio urgente del EPA. No puede postergarse más un EPA. No vamos a tocar la ley orgánica por los riesgos, pero sí se puede, por lo pronto, el EPA. También hay desigualdades con los técnicos académicos, en fin, ya no me expando más, simplemente marcar que este es un problema interno muy fuerte, el problema de desigualdad. También me he referido ya a la violencia de género, pero tengo que hablar más. Yo estoy en la Comisión de Honor del Consejo Universitario y sinceramente le llamamos la Comisión de Horror, porque cada semana nos reunimos, excepcionalmente alguna, ¿no?, para discutir 3 casos que son inconformidades o revisiones del Tribunal Universitario. El 90% de los casos es violencia de género, violencia contra mujeres, fuerte, impresionantemente fuerte, la mayoría de los casos. Yo creo, y eso exclusivamente de estudiantes, porque no son remitidos ningún trabajador académico ni administrativo. Si le sumamos los que tienen una relación, por ejemplo, de autoridad académica, pues seguramente serían mucho mayores, pero esos no llegan porque no van al tribunal universitario. Hay mucho por hacer contra ello. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, yo creo que hay que retomar las propuestas de las mujeres organizadas, ¿no? Por ejemplo, cursos obligatorios. Está bien, se puede discutir que sean obligatorios para todos los alumnos y todos los profesores, y todos los trabajadores, ¿no? Pues no se ha hecho obligatorio, pero tampoco se propician, ¿no? Habría de veras que desarrollar una campaña en los intersemestrales y vincular, yo diría, si no obligatorios en una primera instancia, cómo promover esos cursos de sensibilidad, de educación, contra la violencia de género, porque muchas veces el lenguaje ni nos damos cuenta por todo el peso de sesgo de género, ¿no?, que tenemos. Necesitamos cursos y talleres
en un principio yo diría, con una campaña muy intensa de tomarlos, ¿no? Inclusive deberían de tomarse en serio en cuenta en la evaluación, por ejemplo, del PRIDE, ¿no? O de las promociones, así como, a ver, así como se toman en cuenta los cursos de operación académica, pues estos cursos también son en cierta medida más importantes que su operación académica, porque llevan a la convivencia básica y la disminución de violencia. Y la otra, pues es la reforma a que los transgresores puedan ser emitidos al tribunal universitario. Prevención, y en el caso de transgresión, pues sí, mucho más equidad, objetividad y apego a la normatividad en el proceso de juicio y de castigo a los transgresores, sobre todo en violencia. Y ahí propongo también la posibilidad en el marco legal de que hubiera una comisión especial dentro o asesora o un tribunal específico para asuntos de género, que son la mayoría del tribunal universitario, de la mayoría de los asuntos que llega al tribunal universitario. Bueno, esos son pues básicamente algunas de las propuestas de problemas internos. Hay una lista pues mucho más grande, ¿no? Pero ya no quisiera yo extenderme más y más bien pues escuchar a ustedes. Déjenme ver si hay algo. Autonomía de profesores, democratización de la UNAM, sí. Algo que me estuviera, déjame ver, desigualdades internas, contención de la desigualdad entre entidades y disciplinas, apoyo a los profesores de asignatura, apoyo a los técnicos académicos. También, algo también para nosotros, apoyo a los profesores investigadores de carrera en labores docentes. Por favor, es que tampoco somos profesores de segunda, si no tenemos por qué andar mendigando las clases en las dependencias, ¿no? Se nos debe garantizar el cumplimiento de nuestra obligación docente a los investigadores. Y como muchas veces hemos sufrido, no es fácil. A mí me dio muchísimo gusto que 2 investigadores muy comprometidos con la docencia, Clara Inés y Armando, fueran los coordinadores de historia, ¿no? Y además hicieron una espléndida función. Eso es algo también de los problemas que hay que atender. El estrechar las relaciones entre investigación y docencia, concretamente entre investigadores y profesores, ¿no? Y una manera también pues es esta bienvenida y apertura al compromiso de los investigadores, vuelvo a repetir, Clara Inés y Armando, que se hicieron cargo de las coordinaciones muy pesadas de historia, tanto del escolarizado como del abierto. Pero en general tenemos que propiciar esta mayor interacción entre investigación y docencia, sin duda, entre centros, institutos por un lado y facultades en los dos sentidos, en las dos direcciones, de facultades a institutos y de institutos a facultades. Pero lo que les iba a hablar, también tengo algunas consideraciones para los trabajadores administrativos, algo de seguridad, bueno, ya hablé de igualdad de género, tecnologías digitales, eso es algo muy importante. No se ha ido democratización, no estoy revisando los problemas enunciados. No le hemos dado la suficiente importancia y no hemos impulsado la universidad abierta y a distancia. Creo que el COVID mostró las enormes potencialidades de la universidad a distancia y puede ser un medio para mejorar el escolarizado y también para aumentar la matrícula a muchos más costos más bajos y con una cobertura regional mucho más amplia. Y sin embargo, no sé por qué esta desprecio, no hay otra palabra, a la universidad abierta y a distancia. Eso lo tenemos que revertir por muchas razones. En contra de la centralización, concretamente el posgrado. Los posgrados antes eran muy autónomos y ahora se han concentrado las decisiones en la Coordinación General de Estudios de Posgrado de una manera absolutamente injustificada. Empezando por el Panóptico, que sacó toda la gestión del posgrado que estaba en las facultades y la vida del posgrado en las facultades y en los institutos a concentrarlos aislado ahí. Me parece algo irracional absolutamente que hay que revertir, ¿no? Bien, voy a hablar para terminar de
democratización de la UNAM. ¿Qué entiendo por de nuevo? Es un reclamo muy justificado y además interno y externo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede la universidad estar promoviendo y exigiendo la democratización del país si en casa no se preocupa por la propia democratización? Se me hace así una incongruencia interna de entrada, ¿no? Y el argumento de que estoy de acuerdo con Clara Inés, de que en la academia hay jerarquías, yo diría, bueno, a ver, todo depende de qué intentamos poner por jerarquías. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, hay competencias, pero no creo que deba haber una jerarquía en el nombramiento de autoridades, principalmente. ¿Por qué va a haber una jerarquía en el nombramiento de autoridades? Bueno, y también en la toma de decisiones académicas. Voy con eso, voy a esto. Propongo un proceso de mayor transparencia, reglamentación y rendimiento de cuentas en los procesos de auscultación. A ver, ¿quiénes vamos a pasar a la siguiente ronda? ¿Quién sabe? ¿Cuáles van a ser los criterios? No tenemos idea. Dijo la Junta de Gobierno, nosotros consideraremos todo. Muy bien, pero ¿cómo vas a considerar? ¿No? ¿Van a ser número de firmas? ¿Van a ser? ¿Cómo? No tenemos idea. Ahora, en la universidad, pedir y dar razones es un principio fundamental de la vida universitaria, para toda la vida universitaria, incluyendo, desde luego, para las autoridades, ¿cómo no? Empezando por las autoridades. Y ahí la propuesta, pues, es que la Junta de Gobierno haga explícita las razones por las cuales pues, nombra un director, o el rector las razones por las cuales forma una terna, ¿no? En fin, una justificación académica, una transparencia. Y además que los procesos de auscultación estén regulados, ¿no? Estén reglados. Claro, no podía ser por número de firmas, porque para eso mejor vamos a votaciones. Si a esas vamos, entonces vamos a votaciones. Digo, pues, ¿para qué nos andamos con número de firmas? En fin, importante esta reglamentación y transparencia de los procesos de auscultación y designación de autoridades. Desde el rector, también desde luego, inclusive habría que considerar si es conveniente que el rector tenga la facultad de nombrar una terna. ¿Me explico? Porque, aparte no sé cómo se nombran las ternas, ¿no? Yo he estado en varias, a ver, unas he quedado como director, otras no, otras ni siquiera he quedado en la terna, pero he estado en varias, 5 o 6 mínimamente. ¿Y cómo se forman las ternas? ¿Y cómo decide la Junta de Gobierno? Es un misterio, es una caja negra. Es una caja negra. Bueno, no es posible que se mantenga esta caja negra. No estoy diciendo corrupta, no estoy diciendo, caja negra no es necesariamente opacidad, simplemente no ves nada que está dentro. No es que esté tapando, sino simplemente es eso. Hay unos inputs y hay unos outputs, ¿no? Y eso es la designación de autoridades. Creo que hay que, sí, simplemente pedir que se justifiquen las decisiones en el nombramiento de autoridades. Sí, yo no estaría a favor, y aquí sigo mucho a Pablo González Casanova, de elecciones generalizadas, no ahora, en la que los vicios del sistema político mexicano seguramente se reproducirían internamente, ¿no? Ahora, hay muchas universidades, sobre todo en España, ¿no? En el que hay elección, votos ponderados, pero hay elección y no va en detrimento del nivel académico, ¿no? Aquí lo que nos preocupa pues, es nuestra democracia en México, como diría Pablo González Casanova en ese famoso libro, ¿no? La democracia en México. Pero otro nivel también de democratización son los órganos colegiados, ¿no? A ver, en la Facultad de Filosofía y Letras, Clara Inés, recordarás, teníamos un consejo paritario, mismo número de representantes alumnos y mismo número de representantes profesores. Nunca fue un problema. Los alumnos no son menores de edad en cuestiones de discusión académica y pueden tener un punto de vista distinto, pero tan importante como el de los profesores, ¿no? Y creo que hay que apostar más a la democracia de los órganos colegiados, sin buscar el control de los órganos, porque esa es otra cosa, ¿no? Ya sabemos que es imposible ganar una votación en contra de la visión o de la propuesta o de la línea del rector, ¿no? La última vez que lo intenté, lo digo con toda franqueza, pues fue para proponer a una miembro, ¿sí se miembra? Sí, ¿verdad? Miembro se puede decir, miembro de la Junta de Gobierno, hace un año,
a Norma Blázquez, pues que había sido directora, ¿no? Una feminista, una excelente directora del CEICH, interdisciplinaria, y bueno, pues obviamente no prosperó, ¿no? Aunque sacamos 60 votos, ¿eh? No fueron pocos. En otra ocasión propusimos, esto me tocó a mí ahora como consejero, ya antes, a Griselda Gutiérrez, ¿no? También un perfil sumamente interesante para la Junta de Gobierno. Pues no, ¡pum! Es decir, como funciona ahora la Junta de Gobierno, perdón, discúlpenme, el Consejo Universitario, es muy difícil que pueda haber iniciativas que no tengan el visto bueno del rector, va a ser claro, que prospere, que prospere. Y eso quiere decir que hay algo raro, ¿no? Algo que hay que corregir en el funcionamiento de los órganos colegiados, de todos. Lo mismo pasa en consejos técnicos, ¿no? Quizás en consejos internos es distinto. Entre más bajamos a lo local, más se va haciendo democracia. Creo, hay más oportunidades de participación democrática, pero eso pues habría que expandir. Bueno, ya creo que ya me extendí demasiado y me gustaría más bien escucharlas.